Raquel, por este ratito de tu tiempo en tu apretadísima agenda ya acá finalizando el año. Bueno, gracias a ti por la invitación. Siempre me gusta compartir, así que un placer. Raquel, para todo aquel que todavía no te conoce a fondo, vos sos una referente del marketing acá en Uruguay. Sos licenciada en comunicación y marketing, también tenés un diploma en logoterapia y análisis existencial. Sos CEO de Epic y perteneces justamente gracias a esto también a Domus Global, que es un holding bastante importante acá en Uruguay. Tenés una carrera, una trayectoria muy importante, forjada a fruto de tu trabajo y esmero. Sos mamá, sos también muy feliz en todo lo que estás haciendo. Eso es un poquito de vos hoy, ¿verdad? ¿Algo más que nos quieras contar de quién es Raquel Loberlander hoy o cómo te presentarías? Bueno, también me defino como infoproductora, que es un término que tal vez no todo el mundo conoce a qué se refiere, pero bueno, las personas, digamos, que venden cursos o capacitaciones o mentorías online hoy en el mundo, digamos, de los negocios digitales se conocen como infoproductores. Y bueno, yo tengo varias capacitaciones como uso efectivo de LinkedIn o marca personal, es como mi capacitación estrella, que es un programa de 8 semanas que hago todos Bien. los años. Entonces, bueno, también CEO de Epic, que somos una empresa de marketing de contenidos, y bueno, infoproductora en el sentido de que vendo también capacitaciones y bueno, y eventualmente también doy talleres en empresas o en eventos o conferencias. O sea, un arsenal de habilidades muy variado y muy también, además, muy real, muy conectado con quien sos vos como persona. Bueno, es que para mí es imposible separar, ¿no? De hecho, yo digo que, por ejemplo, el tema de marca personal a mí me encanta porque para mí es como la conjunción perfecta de desarrollo personal y marketing. De hecho, yo hago como un dibujo siempre a los alumnos o en las capacitaciones, ¿no? Que digo que hay un círculo que es el marketing, otro que es el desarrollo personal y la intersección, perdón, es la marca personal, y son dos temas que en verdad me apasionan. Y lo digo así porque para mí, digamos, la marca personal, que es la huella que vos vas a dejar en el mundo, digamos, es, bueno, lo que sos vos como persona, tus talentos, tus habilidades, tu know-how, tu expertise, y cómo eso lo pones en valor al mercado para dar tus productos o servicios a otros, ¿no? Ya sea que vos sos psicólogo, odontólogo, o sos personal trainer o vendés Tal bicicletas, cual. lo que sea, es un talento, una habilidad que vos la pones al mercado, y poner al mercado algo es hacer marketing para que las personas lo conozcan y lo elijan. Entonces, Exacto. nada, me gustan mucho esos temas y justo marca personal combina ambos temas. Algo muy curioso en lo que es tu trayectoria y en lo que hoy en día se especializa Epic, es que vos cuando estudiaste marketing, la licenciatura en comunicación, vos decís, arranqué esto cuando no existía el wifi, cuando todavía internet no era algo popular. Hablando de tus orígenes, me gustaría saber un poquito qué te lleva a emprender. Esto va a ser como una catarata de preguntas. ¿Qué te lleva a emprender? Y cuando ya estás emprendiendo y estás en lo que es el mundo del marketing, ¿qué fue lo que te hizo hacer ese clic y decir, ah, tenemos que ir más para este lado, más para el marketing digital, más para lo que es el marketing de contenidos, que es también como bastante específico? Primero, en verdad, yo estudié comunicación y la opción publicidad dentro de la carrera. Después hice un posgrado en marketing, pero ni siquiera había carrera de marketing, ¿no? Es algo bastante raro y frustrante, ¿no? Pero pensemos que el marketing es una disciplina relativamente nueva, ¿no? Si vos pensás los años que tienen las carreras de arquitectura, Claro. medicina, yo pensé, ¿no? En el mundo contador, economista, eh, cuando yo empecé a trabajar, y bueno, capaz las personas dicen qué vieja que es, pero realmente todavía había muchas empresas que no tenían un departamento de marketing, que hoy es como que tal vez te parece impensable, ¿no? Pero Sí. yo les decía, igual marketing estás haciendo, aunque capaz no tengas un rol de jefe de marketing, ¿no? Pero es como una disciplina todavía bastante nueva. Lo que sí existía antes era la publicidad
pero incluso cuando yo estudié, por ejemplo, comunicación y publicidad, todavía muchas agencias de publicidad había gente que trabajaba en publicidad, pero que provenía del periodismo o de otros ámbitos, ¿no? Y incluso, me acuerdo, todavía se daba la discusión, hay los profesionales que son de la carrera, ¿son mejores publicitarios o un buen publicitario es el que se hace, ¿no?, en la calle, ¿no? Entonces es algo como bastante nuevo, si se quiere, digo nuevo porque 20, 30 años en la historia de la humanidad es nada. Entonces, bueno, empecé trabajando en publicidad y estudiando publicidad, pero la verdad que enseguida me empecé a dar cuenta que la publicidad no la podía separar del marketing, digamos, y del negocio en general. Entonces, bueno, ahí quise profundizar y estudiar marketing. Y después, la verdad que siempre me preguntan cómo empecé en el marketing digital y fui tan pionera. La verdad que no sé, en la vida, viste que las casualidades no existen, yo creo que todo es causalidad, pero la verdad que yo tenía por un lado tenía un cliente que era una empresa que vendía, una bodega que vendía vinos, y en esa época los vinos uruguayos empezaban a ganar premios en el mundo, y me acuerdo que me dijo, yo quiero hacer algo que se vea en el mundo, y yo había escuchado la palabra internet, que no sabía mucho ni qué era, y dije, ahora se puede hacer algo que se vea en el mundo. Y tenía un amigo que tiene una hermana que vivía en Washington y trabajaba en el BID, y le dije, preguntale a tu hermana cómo es esto de internet, qué podemos hacer. Y la hermana medio que nos explicó y nos enseñó. Mirá que te estoy hablando en el año 1998, digamos, cuando nadie tenía un sitio web, digamos. Y me acuerdo que después vi un artículo del diario, empecé a ir a eventos de lo que era en su momento el sitio.com, Star Media. Fernando Espuelas, un uruguayo que vivía en Estados Unidos, vino a Uruguay y empezó a explicar lo que era internet. Yo qué sé, yo me metía en los eventos, que en general eran más ingenieros los que iban, no eran marketers, porque todavía estaba alejado, digamos, del mundo del marketing y la publicidad. Internet no tenía buen marketing y no sabías cómo poder sacarle provecho. La gente no entendía qué era. Bueno, te estoy hablando de muchos años, cuando no existía Wi-Fi, tenías el ADSL en tu casa y tenías que ocupar la línea telefónica. Bueno, ahí también yo tuve a mis hijos joven y dije, no hay contenido bueno para madres. Se me ocurrió hacer un sitio que se llamaba mundobebé.com. Le dije al que era el pediatra de mis hijos, que ya falleció hace años, llamaba Rubén Paniza, le dije, si yo hago un sitio de internet y escribo artículos para madres, ¿tú te animás a revisarlos? Y me dijo sí, y fue muy pionero también, porque era una época donde hoy todos vemos médicos que tienen sus redes sociales y hablan y dicen quiero estar cerca de la gente, pero mirá que realmente hace 25 años eran como, no, los médicos estamos acá en otro mundo y yo no me voy a poner a hablar en internet de lo que hace un médico, de la medicina. Y nosotros hasta contestábamos consultas de las madres, ¿no? Por ejemplo, no sé, mi bebé hoy tomó 8 mamaderas en vez de 4, ¿qué hago? No sé, ¿viste? Yo se la mandaba a Rubén por mail, Rubén me contestaba. Siempre decíamos que obviamente no sustituye la consulta del médico, pero... Y era tremendo. Y después dije, bueno, ¿y qué pasa si hacemos charlas para madres? Y hacíamos charlas y venían, no sé, 200 mujeres y la gente venía y decía... Ay, no sé, no va a haber nadie acá, pero voy a ver qué pasa, porque convocar por internet, que hoy lo vemos como algo natural, en 1999 o en el 2000, por ejemplo, Alejandro de Barbieri, que hoy es un psicólogo muy reconocido, bueno, sus primeras conferencias, digamos, las dio para mamás de Mundo Bebé. Y de hecho él dice, sí, yo me hice conocido gracias a Mundo Bebé, digamos, o bueno, sus primeros, viste, contactos, y cuando yo le decía no, porque es un sitio por internet que invito a madres, me decía, y vienen madres, tipo, y suponete que los hacíamos en salones de cumpleaños infantiles, que entonces en una parte estaban las madres haciendo charlas y los nenes jugaban en los espacios de salones. Como para que pudiese, no haya excusa para... Así que bueno, ahí me fui de tema, pero contando un poco las historias de mis orígenes en internet. Qué tremendo, claro, y a Ale me imagino, no estoy en su cabeza, pero me imagino que dar también esas charlas fue también un poco el puntapié para luego su primer libro sobre crianza.
y él hablaba mucho sobre eso. Mirá qué loco cómo se van conectando todos los puntos. Y en esto que arrancabas a estudiar marketing, esto por curiosidad, ¿de quién te...? Porque hoy estás vos en el lado de ser referente para un montón de personas, sobre todo acá en Uruguay y en el país vecino, en Argentina. Pero ¿de quién te inspiraste vos? ¿A quién tomaste como referente? ¿De quién aprendiste una disciplina cuando era todavía muy... Si acá en Uruguay era muy nuevo, en otros mercados era más... Esto podía estar un poquito más desarrollado. Pero ¿quién te inspiraste vos? ¿De quién aprendiste? Mira, la verdad que es una re buena pregunta. Mira, yo cuando, sobre todo en marketing digital te diré, y que fui muy pionera, cuando se creó el IAB, que es el Interactive Advertising Bureau, que es una organización internacional dedicada a la publicidad en Internet, yo fui miembro fundadora, digamos, de la organización en Mirá, Uruguay y estuve en la directiva, ya ni me acuerdo, pero como 5 o 6 años, viste, había asamblea general, digamos, ahora me desvinculé un poco, pero los primeros años te diré que el lugar más rico y era lo mejor del mundo para mí eran las reuniones del IAB, cuando quisimos empezar a profesionalizar y a que se conozca claro, lo que era el mundo del marketing digital en Uruguay. Y no sé, estaban, por ejemplo, bueno, desde los directores, por ejemplo, de los medios de comunicación, yo que sé, El claro. País, El Observador, que empezaron a tener sus canales digitales. Javier Serra de Montevideo.com fue muy pionero y era Ok, una persona, si bien no provenían específicamente del mundo del marketing, pero era una persona que me enriquecí muchísimo, directores de medios de las grandes centrales de medios, y por otro lado iba a los eventos de IAB en Argentina, en Chile, digamos, y la verdad que los primeros eran tremendos, te juro que yo era como una esponja y absorbía todo, porque después que ya fuiste 4, 5, 6 veces a un evento, capaz que ya se empiezan a repetir los temas y todo, pero claro. me acuerdo que iban, y bueno, y después empezaron a hacer en Uruguay, ¿no? Pero no sé, me acuerdo en su momento el que armó la campaña de Obama, por ejemplo. eh, Me acuerdo una charla de La Nata, por ejemplo, que me quedó grabada, que fue con un papelito, sacó así del bolsillo y dice, sé que acá se van a reír, que yo saco un papelito porque estamos en la era digital y todos sacan su PowerPoint, sus cosas tecnologías, pero yo todas mis ideas están acá, tenía un papelito chiquito. Y bueno, yo qué sé, Mario Pergolini, por ejemplo, Crack, cómo veían el adelantado. cambio de los medios, en otro me acuerdo que estuvo Adrián Suar, bueno, y después la gente de Meta, por ejemplo, ¿no? Bueno, de Google, después ya trabajando, por ejemplo, en Notable, por ejemplo, teniendo de cliente a Itaú, fuimos a Itaú, digamos, a la sede del banco en Brasil, con un departamento de marketing de 300 personas y nos capacitó la gente, digamos, de Google, de Meta, de Twitter, de lo que era la agencia África, que en Brasil están muy adelantados. Eh, entonces, la verdad que siempre fui como muy buscadora, digamos, y después cuando ya empezó a haber más contenido online, eh, ta, yo sigo comprando muchísimos cursos online. eh, Te diré que sí, tengo referentes, pero hoy te digo que me cuesta decirte quiénes son porque, Mira, o te los puedo decir, pero van cambiando. Por ejemplo, hoy, hace 2 o 3 años te decía Sabri Subi, que es un australiano, me encanta y es el número 1 y me sigue mira, gustando y es muy bueno. Pero ahora hace un año sigo a Matt Gray, por ejemplo, que es un americano que me un encanta. crack. Bueno, antes te diré que Neil Patel fue referente durante mucho tiempo y hacía los cursos de Neil Patel, bueno, Alex Hormozzi, Russell Branson, pero me cuesta como decirte uno, Dan Sullivan, viste, como que Dan Kennedy también. tengo varios y soy muy lectora, bueno, Grant Cardone, yo qué sé, pero realmente yo leo más de 200 libros al año y miro muchos videos y cursos y no me pesa porque me gusta. Eh, Así Además que es la base para también mantenerte creativo, atento. Hace un momento comentaste, por ejemplo, que en estas reuniones de la IAB, en estos eventos, pudiste charlar con Mario Pergolini. Mario Pergolini, si algo que lo caracteriza en general, o sea, es un adelantado, él ve cosas, no es que es un profeta ni que todo lo que él ve pasa, como todos, pero ha visto para dónde pueden ir ciertos acontecimientos y
más acá, más allá, ha tenido razón. O sea, con YouTube hay anécdotas de él contando, insultando a los fundadores de YouTube. Y hoy en día, con el furor del streaming, él apareció hace poco y te dice, mira, el streaming como está ahora, a 5 personas, que es parecido a como era antes también la televisión, sí. le queda poco. O sea, para tener un buen canal de streaming vas a tener que poner mucha plata, y si no, el contenido va a tener que ser distinto. Y eso es, si estabas pensando en streamear, no es que te frenes, pero es también como para que pienses un poquito y digas, bueno, si alguien como él está diciendo, también como vos, que la cosa puede cambiar pronto, hay que por lo menos parar las orejas. Ahora, emprendés hace un montón de años. ¿Qué te lleva a emprender? ¿Qué fue ese primer impulso que decís, bueno, quiero dejar la relación de dependencia y me voy a lanzar por lo mío? Y después, ¿cómo decidís comenzar con el tema de hablar sobre marca personal, hablar sobre construir también algo en LinkedIn, que hoy en día sigue siendo una red a la cual pocas personas le saben sacar jugo y poca gente te puede guiar de verdad en cómo sacarle jugo a esa red? Mira, primero emprender creo que en general a todos nos pasa que es como una conjunción, no sé, entre aspectos personales y profesionales, ¿no? Por un lado quería más libertad, la verdad que las agencias de publicidad donde yo trabajaba suelen ser muy demandantes. Yo crié a mis 3 hijos trabajando en una agencia de publicidad y te soy sincera, algo que yo me decía a mí misma es, a mis hijos los tuve trabajando acá, el día que tenga nietos necesito ser más libre porque los voy a querer disfrutar más. No digo que no disfruté la crianza de mis hijos y todo, pero fue difícil realmente para una mujer trabajar en una agencia de publicidad en una época que todavía en las agencias de publicidad era normal trabajar hasta las 12 de la noche o a las 3 de la mañana o tener rodajes los fines de semana y Si realmente tenés clientes afuera, acomodarte tus horarios. Sí, viajaba, tenía clientes en Paraguay, pero sobre todo era igual ya extenso, por más que tenía mucha libertad y flexibilidad, es difícil criar 3 hijos, mis hijos son bastante seguidos, o sea, que había un elemento realmente personal que necesitaba y el cuerpo y el alma me demandaban otra libertad, pero también y realmente me influyó mucho un aspecto profesional que yo fui muy pionera en la agencia en crear el área digital y la publicidad digital, pero en un momento también empecé a sentir que no era suficiente y que los clientes necesitaban otras cosas, como era el marketing automatizado, como era el marketing de contenidos, incluso hasta más consultoría. Y como que yo sentía que con la agencia llegaba a un límite, porque obviamente había servicios que la agencia no ofrecía, y yo sentía que hacer publicidad digital, por ejemplo, hacer pauta en Google o Meta, era capaz, no sé, el 5% de todo lo que se puede hacer en marketing digital. Y cuando yo decía, bueno, vamos a hacer esto, me decían, no, pero no es nuestro negocio, no es lo que ofrecemos. Yo me decía para mí, sí, pero es lo que la empresa necesita, por más que no lo ofrecemos, ¿no? Entonces sentía como una impotencia de decir, bueno, las empresas, pensá que hace 6, 7 años, pre-pandemia y luego durante la pandemia, empezaban a necesitar transformarse digitalmente y realmente no sabían por dónde empezar. De hecho, yo empecé dando cursos de marketing digital después de haber lanzado el libro El ABC del marketing digital, y te juro que se me llenaban. Habíamos alquilado con el que los daba en ese momento un lugar que había capacidad para 30 personas. Creo que dimos 12 ediciones y después cortamos y pasamos a online porque vino la pandemia. Eran cursos de 3 meses y llegamos a tener 3 en simultáneo. Primero eran, no sé, a las 6, suponete los jueves a las 6 de la tarde, después eran martes de mañana y jueves de tarde, después eran, no sé, martes de mañana y jueves de mañana y jueves de tarde. No sé, llegamos a tener 35, que me acuerdo que Yadira, viste, era asistente, me decía, no sé, el día anterior a 10 de la noche, Raquel, tengo un anotado más, no sé qué, yo le decía, se va a colgar de la lámpara, me dice, porque me pide por favor si se puede anotar, viste, y yo le decía, no me metas, pero obviamente había una tremenda avidez, digamos, por saber y por conocer. Entonces nada, sentía que quería y podía dar más y que las empresas a su vez lo estaban demandando, y obviamente de hecho
la verdad que cuando me independicé no sabía que iba a venir la pandemia a los 3 meses y en su momento fue un shock y dije, no tuve mejor idea que independizarme y la verdad que me asusté mucho porque yo tenía muy buen ingreso y viste, cuando pagás colegios privados, universidad privada, decís, ¿y ahora qué hago? Y la verdad que te diré que creo que fue de los mejores años de ingreso finalmente de mi vida, porque no paraba de recibir llamadas de haces consultoría de marketing digital, haces consultoría, porque todas las empresas tuvieron que pasar muy rápidamente. Y después, cuando yo daba los cursos, hablaba mucho de la importancia del contenido y decía que en Internet la lógica es diferente, que la gente no quiere ver publicidad. A todos nos pasa que vemos un aviso en YouTube y damos skip, ¿no? Y que entonces tenemos que ir hacia una lógica de contenidos, de generar contenido que el público quiera ver. Y me decían, todo bien, pero ¿cómo se hace un plan de contenidos? Y ahí dije, tengo que escribir un libro sobre contenidos, que es este libro que escribí. Organicé un evento que se llamaba CMM, Content Marketing Meeting, sobre cómo se hace el content marketing. Entonces, bueno, cuando decidí abrir una empresa, en realidad porque me convocaron directores de varias empresas Domus que querían que les genere primero sus estrategias de contenidos y luego que les dé el servicio. Después me dijeron, no, Raquel, vamos a poner una empresa que nos dé servicio a nosotros y venda a otros. Dije, no quiero una agencia de publicidad tradicional porque lo que precisan las empresas son contenidos. Entonces, bueno, me enfoqué en eso. Qué tremendo, qué tremendo. Y ahora también como emprendedora, como CEO, como founder que sos, en esta experiencia también tuya, ¿qué tan importante considerás que es la entereza mental, el estar preparado psicológicamente, emocionalmente para afrontar lo que es el desafío de liderar, de emprender? De que a veces tenés que tomar decisiones que no le van a caer muy bien a algunas personas, sin embargo tenés que ser fiel a vos, a tu visión y a decir, che, estoy convencida de que es por acá, vamos. Yo tengo el problema contrario y es que tengo que estar menos convencida, porque de hecho soy muy pragmática y a veces voy muy para adelante y cuando tomo una decisión me cuesta cambiarla. Entonces, a la pregunta 1, la mentalidad es fundamental. La verdad es que emprender es muy difícil, tenés días que te parece que todo es color de rosas y días que decís ¿para qué me metí en esto? Y no conozco emprendedor o empresario que no haya pasado por esos pensamientos o por esos ciclos. El tema es cuántas veces decís es todo color de rosa y cuántas veces ¿para qué me metí en esto? No, a ver dónde está la balanza, pero claramente tenés que tener mucha resiliencia y fortaleza para saber que cuando se te van 3 clientes al hilo o se te renuncia a una persona clave del equipo, que no es el fin del mundo y que es parte del proceso y qué aprendizaje voy a tomar de esta situación y cómo la voy a remontar y cómo voy a crecer y cómo me voy a expandir emocionalmente a partir de esta situación. O sea que es algo que hay que trabajarlo mucho. Personalmente, justo de hecho hoy lo hablaba con mis socios, yo soy bastante radical, entonces me dicen, de hecho algo que me critican mucho, pero por suerte Domus es un entorno muy bueno en el sentido que se pueden hablar las cosas con mucha honestidad. Y a mí hace 4 años estoy en este entorno y hace 4 años me lo dicen y me cuesta muchísimo corregirlo. Me dicen, vos venís a las reuniones de directorio cuando planteás un tema, pero ya planteás el tema y ya tenés la solución en tu cabeza y ya sabés lo que querés hacer y por más que nosotros tenemos 20 argumentos diferentes, vos en tu cabeza lo único que querés es validar la solución que vos ya tenés pensada. Te cuesta mucho escuchar, pero no porque no confíe en la gente, sino porque yo soy muy ansiosa y rápida y pragmática y ejecutiva, entonces yo ya digo, pasó esto y estoy pensando hacer esto y quiero hacer esto, entonces por ejemplo, eso es algo que tengo que aprender a reconocer y a tratar de ajustar para ser una mejor líder, por ejemplo. Pero la verdad que la primera vez que me lo dijeron dije, qué bueno estar en un entorno virtuoso con un grupo de pares que nos podamos decir las cosas
como así yo le digo a otro, viste, no me claves más el visto en WhatsApp, respondeme cuando te mando cómo está el que no. De hecho tengo algunas anécdotas de eso, pero nada, o sea que sí, es difícil y uno trabajar en uno, y esto que hablábamos del desarrollo personal que no termina nunca, si uno también lo toma como que el camino del emprendimiento es también un camino de desarrollo personal y de ver en qué cosas no puedo seguir creciendo, evolucionando, es buenísimo. Y ahora, hablando de justamente lo que implica tomar decisiones, uno aprende tanto de las decisiones buenas que toma, que hacen crecer a uno personalmente, hacen crecer el negocio, y aprende también de las situaciones que tomaste una decisión no resultó como esperabas. ¿Cuál dirías vos que fue una de las mejores decisiones que tomaste, ya sea a nivel personal, de negocios, que aprendiste de eso? Y también, ¿cuál fue una de las peores decisiones que vos con el diario del lunes decís, y capaz que hoy hubiese decidido tomar otra acción, pero bueno, fue eso lo que hice y aprendí esto y a partir de eso mejoré en tal aspecto? Mira, buenas decisiones, la verdad que cuando he decidido desvincular personas, aunque siempre es difícil, Uf, siempre que lo hice después fue positivo. De hecho, a veces cuando estamos dudando, lo hablo con el equipo y les digo, mira, la verdad que en ningún caso nos arrepentimos después de haber hecho un cambio. Entonces, creo que fueron buenas decisiones. Es muy difícil alinear, digamos, a personas, encontrar gente talentosa, alinearlas, ¿no?, hacia la cultura y la forma de trabajo que uno quiere. En mi caso, fíjate que en Uruguay ni siquiera hay carreras de marketing de contenidos, no. entonces yo tengo que enseñar mucho y transmitir mucho, digamos, ¿no?, sobre lo, cómo es el servicio que quiero dar y cómo Antes de entrar a trabajar ejecutarlo. tenés 2 semanas para leerte esto. Es que yo les regalo el libro, pero mira, otro error, por ejemplo, que yo cometía es que yo creía que leían el libro y ya iban a saber todo, por Claro. ejemplo. Entonces, que yo decía, pero ¿por qué me pregunta o por qué no hace bien esto si en el libro está todo explicado? Y aprendí que no es que la gente se sabe el libro de memoria. Yo sí lo tengo tatuado en el cerebro porque lo escribí y sé todo lo que dice y lo pensé, pero las personas no es que porque lean el libro, como a mí me pasa que leo muchísimos libros, y no es que todo lo que dicen los libros lo sé aplicar, ¿no? Y como dice Tony, vos profesás lo que decís, o sea, you walk the talk, o sea, el libro sos vos y lo venís haciendo hace un montón de tiempo. Entonces, bueno, como decisiones te diré que esa, de hecho, hace poco leí en un libro de alguien que decía que de cada 10 personas, 8 probablemente no van a hacer las contrataciones adecuadas para tu empresa y las vas a tener que cambiar. Y la verdad que nunca había leído ese número y me súper sorprendió, me pareció tremendo. La verdad que me llamó mucho la atención que el Sí, es 80%... un montón la cantidad de Sí, tiempo, de dinero, un montón de cosas que perdés por contratar mal. sí, y también algo que pasa es que cuando estás creando una empresa, no es que tenés tan claros cuáles son los roles y qué deberían hacer las personas y cuáles son las tareas, porque no es que, no sé, se te va un contador de una empresa y tomás un contador y ya tenés claro lo que tiene que hacer ese contador. No sé, por ejemplo, nuestro rol de líder de equipo le llamamos Content Manager, que es una mezcla entre Project Manager, si te diré ejecutivo de cuentas, llamémosle una agencia de publicidad, y planner estratégico. Y ese rol no existe en otras empresas, en realidad lo creamos nosotros porque a mí me parecía que tenía o quería tener personas que conjuguen esos roles y no me parecía tener ejecutivos de cuenta por separado, como hay en muchas agencias que siento que terminan siendo, no sé, enviadores de mail, reenviadores de mail. No los critico, pero es la realidad que Claro, yo vi y de la que quería huir. Entonces, eso es un desafío mayor todavía, porque cuando es un rol que no tan existe, que tenés específico, sí. que crear. Eso en cuanto a, bueno, a decisiones, y en cuanto a malas decisiones,
no te la voy a poner como una sola mala decisión, pero por ejemplo algo con lo que yo tengo también que lidiar mucho y todavía no aprendí lo suficiente, es a poner foco. Ok. Porque al ser una persona creativa y que me gustan muchas cosas y se me ocurren muchas ideas, a veces siento que tener muchas ideas es una bendición, pero también a veces es una maldición. Me digo a mí misma, bueno, Raquel, es una bendición que tengas muchas ideas, lo que tenés que aprender es a manejarlos, pero muchas veces me aburro, voy atrás de cosas nuevas Claro, todo el tiempo y eso no te deja crecer, digamos. claro. Enfocas tu energía en tantos proyectos, o sea, que te van entusiasmando y quedan ahí, o sea, con un potencial brutal y quedan ahí, o sea, sí, te entiendo. En parte lo que yo hago también como psicólogo de founders y consultor, a veces parte de mi trabajo es agarrar a founders como vos haces y decir, bueno, a ver, está pasando esto, bueno, nos tenemos que enfocar, sí, si querés seguir metiendo energía a esto, pero nos tenemos que enfocar en una cosa porque tu negocio te necesita, las cuentas no se pagan con amor y ese tipo de cosas. Y con respecto, algo que quería acotar, al despedir a alguien, esto de parte también de un mentor, que y la frase me quedó, el momento correcto para despedir a alguien es cuando esa idea aparece en tu cabeza, al menos por cómo lo interpreto yo, es que no es que vos despedís a alguien de buenas a primeras, sino es que ves que comienza a funcionar mal, le llamás la atención una vez, le llamás dos, tres, le das y cae la cantidad de oportunidades que quieras y es como decir, este flaco, esta chica no levanta, no levanta, ¿qué hago? Y ahí es que dicen, ese es el momento porque si no lo seguís estirando, no es bueno para esa persona, no es bueno para vos. Mira, yo no conocía así esa expresión tal cual, pero sí algo que le he dicho, por ejemplo, al equipo o a las content manager, que en general me junto una vez por semana y repasamos los temas del equipo, de los clientes, que a veces nos ha pasado, ¿no? Que, por ejemplo, un content manager o una content manager viene recurrentemente a la reunión diciéndome, no, ¿por qué esta persona esto? ¿Por qué esta persona lo otro? Y yo Claro, les digo, mira, cuando ya 4 reuniones seguidas me estás mencionando que tenés problemas con esta persona y que lo hablas, no sé qué, evidentemente no es la persona ya porque, digamos, si es recurrente que tenemos que ocupar media reunión nuestra, digamos, en hablar de esta persona, claramente es que, porque una cosa es una vez que vos decís, bueno, tengo este tema, ¿cómo me ayudarías a solucionarlo? No sé qué, pero cuando ya empieza a ser recurrente es porque evidentemente no es la persona, digamos. tal cual. Y ahora, ¿cuál fue de esos momentos complicados en tu carrera? ¿Cómo pudiste sobrellevarlo, ya sea porque tenías muchas dudas de cómo salir adelante, de qué diablos hacer en ese momento y de qué te aferraste, cómo hiciste para atravesar ese momento? Si tuvieses que elegir un momento complicado y decir, bueno, me agarré de esto y me metí para adelante. Seguro hubieron muchísimos, obviamente. Puntualmente, hace no tanto, tuve uno que me marcó mucho y de hecho lo digo porque incluso lo cuento en mi tercer libro, el de marca El de personal marca como personal. estrategia de marketing, que tuve una defraudación del contador que llevaba las cuentas de la empresa y no pagó impuestos y me apareció una deuda millonaria en la DGI y la verdad que fue tremendo, obviamente, viste, cuando me parecía una película de terror, decís esto no me puede estar pasando a mí, fue muy difícil. Obviamente, por ejemplo, aprendizaje uno, a mí soy una persona que me gusta hacer la creatividad y yo qué sé, y obviamente a los números nunca le daba demasiada atención. Bueno, sabía que más o menos facturaba y me entraba plata y yo qué sé, pero no ponía realmente foco. Si hubiera puesto, probablemente esto no me hubiera pasado. Entonces, por más que hay áreas que nos gustan más y áreas que nos gustan menos, tenemos que saber que si tenés una empresa, Le tenés que tenés prestar que un poquito de prestar atención. atención a todo. Y por otro lado, la verdad que así es como surgió el curso de marca personal.
porque no sé, un día me levanté diciendo, bueno, yo tengo que generar dinero para pagar esto porque es mucha plata y voy a hacer este curso y lo voy a vender y así creé el curso de marca personal. Entonces ahí fue. Así todo, te digo, otro momento difícil es que también confié en un equipo, por ejemplo, en una de las ediciones del curso de marca personal y me dijo, no, tenemos que contratar un copywriter y tenemos que invertir en publicidad y tenemos que hacer esto. Y me hicieron invertir muchísimo dinero y terminé perdiendo. No es que se vendió tan mal el curso, pero como la inversión fue alta, y la verdad que me frustró mucho porque aparte fue muy cansador y muy agotador todo el proceso. Un lanzamiento es agotador, sí. Sí, y si no estás muy bien acompañado y bueno, y por ejemplo ahí tomé la decisión que ahora en la segunda mitad de este año no ibas a hacer otra edición del curso, otro lanzamiento. No sé si fue una buena decisión o no, pero viste que a veces también yo creo que parar también es sano y dije, bueno, y el año que viene volveré a tratar de hacerlo de nuevo, más enfocada, ordenada, con más energía. Entonces ahí la decisión que tomé fue, bueno, no voy a hacer otro lanzamiento ahora en la segunda mitad de año, no quiero volver a pasar por este agotamiento, estrés, cansancio, aunque obviamente sabía que iba a afectar la facturación porque si no lanzo una edición del curso no vendo, pero sentí que era lo que precisaba en ese momento o en este momento, digamos. Como a veces es necesario parar la pelota un poco, levantar la vista y decir, bueno, ahora paro para rellenarme de energías y luego seguir. Estimada, para ir cerrando, ¿alguna frase, alguna reflexión que quieras dejarnos o que tengas marcado así a fuego en vos? Que te sirva, que cada tanto aparezca en tu cabeza, que la tengas cerca. Mira, mientras me hacías la pregunta me vinieron dos a la cabeza, seguramente tengo muchas, pero te voy a compartir dos. Una que es progresión, no perfección, que es una frase que les digo mucho a mis alumnos y clientes en el curso de marca personal y en las mentorías de marca personal, porque, bueno, muchos tenemos el problema, llamémosle, ¿no?, del perfeccionismo y de querer hacer todo bien, y la realidad que no somos perfectos porque somos humanos, nunca vamos a hacer todo bien y siempre nos va a pasar que podría haber sido mejor, y creo que tenemos que ser conscientes de tratar de dar pasos cada día, eso por un lado, y después, por otro lado, justo hace unos días estuve grabando el último episodio de mi podcast de este año y decidí grabar sobre una palabra que trato de elegir cuál va a ser mi palabra para el año siguiente y dije cuál va a ser la palabra para el 2026. Okay. Y esta vez no es una palabra sola, sino son dos porque es una expresión y que es franqueza radical. O Radical Candor, en realidad porque es la traducción de un libro, que el libro se llama así, Radical Candor en inglés, de Kim Scott, o Franqueza Radical en español. Y en realidad lo elegí esta expresión porque lo vengo aplicando y creo que es muy potente, y en realidad tiene que ver, ella lo escribió como una forma de liderar equipos. Kim Scott trabajó en varias empresas de Silicon Valley dirigiendo equipos grandes muchos años, pero yo creo que también aplica, digamos, a las relaciones personales, ¿no?, y humanas, y habla como del desafío de entender primero cuánto te importa la otra persona, ¿no?, y cuán sincero querés ser. Bueno, y habla como ella habla de 4 cuadrantes, ¿no? De la agresividad obviamente autoritaria, que no es buena, pero tampoco el exceso de empatía, porque cuando a veces querés ser demasiado bueno y demasiado comprensivo de las personas, sos tan comprensivo que al final tampoco terminás siendo claro en lo que querés y en lo que esperás de la otra persona, y también te terminás frustrando si no lográs resultados. Después dice que la peor de las 4 es una que se llama insinceridad negativa o algo así, es como que ni sos sincero ni te importa la persona, que es la peor,
Y bueno, en el cuadrante, digamos, superior derecho, la franqueza radical, que es, bueno, como ser sincero, pero que tampoco quiere decir todo lo que se me ocurre, porque hay cosas que no las tengo por qué decir, pero bueno, mostrar, digamos, que me interesa la persona, pero también ser muy claro en qué quiero y qué espero de la otra persona. Y bueno, y yo también cuando grababa el podcast hablaba de tener las conversaciones incómodas, que justamente como son incómodas tratamos de huir de ellas, pero que terminan siendo muy positivas, tenerlas. Entonces, bueno, esa expresión y bueno, les recomiendo el libro o escuchar el episodio del podcast donde O cuento ambas más cosas, o ambas o cosas. ambas cosas. Así que, bueno, esas dos expresiones. Bueno, muchísimas gracias Raquel por tu tiempo, por toda tu sabiduría. La verdad estoy súper contento de este espacio. Muchas gracias. Bueno, a ti.